Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta emisión de Intelexis, temporada número 20. Siempre agradecido a las personas que nos escriben, que nos comentan acerca de los programas y también que a veces nos proponen algunos temas, porque acá lo que hacemos es darle visibilidad a lo que a veces es invisible y también, como siempre digo, es un programa que tiene base en evidencia científica. Acá no vendemos nada. Aquí hablamos siempre de las cosas que en medicina tienen evidencia. Y para hablar de esto, hoy tenemos un programa, como siempre, nunca se dijo en televisión esto, un programa espectacular. La semana pasada, si usted vio el programa, yo tuve un compromiso público ahí, que dije que me iba a escanear en mi boca. Y para hablar de este tema, justamente estamos aquí con el doctor Cristian D'Agata. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal, doc? ¿Cómo anda? Un placer verlo. Es siempre elegante. Impecable. Ese traje, cuando lo tire, me avisa, por favor. Te lo presto. Está muy lindo. Bueno, la semana pasada hablamos. Claro. Acá hablamos de avances tecnológicos, hemos hablado de la evolución de la odontología. Yo contaba ya prácticamente prehistórico lo que decía, que iba al odontólogo que tenía polea para el torno. Claro. Y la gente que me está viendo dice, es verdad lo que dice el doctor, y hay gente que dice, ¿de qué está hablando el doctor? Exactamente. Pero bueno, traes cosas realmente novedosas y yo dije, quiero hacer un compromiso público de que me escanees la boca para... lo que hacíamos antes ya no se debería hacer, ¿no? De colocar ese pegamento con el perfil ese de aluminio para tomar un molde y cuando te lo sacaban uno siente como que le van a arrancar el cerebro, ¿no? Que sí, parece que... los pacientes dicen, tengo todos los dientes, se me salió alguna corona, porque la verdad que esas impresiones analógicas con esos materiales, además de ahogarte, Sí. es una sensación fea. Hoy con la odontología digital, con el flujo digital, cuando hablamos de flujo digital, es esa experiencia por la cual vas a pasar vos, que venís al consultorio con una tomografía computada, te sentás en el sillón odontológico y en vez de colocar esos materiales Sí, claro. plásticos, escaneamos la boca. Bien, ¿quién te acompaña? ¿Cómo Dani, estás? que es odontóloga, nos ¿Cómo acompaña estás? Un Un placer, ¿eh? Doc. De- Encantada. De Venezuela. sí, de la empresa Biodental. Perfecto. Así que vamos a utilizar este escáner. O sea, esto reemplaza lo que hablábamos recién. Claro. Ese pegamento, ese material. Ese material termoplástico, ese material que hacemos para hacer esos moldes. Eso lo colocan arriba primero y después abajo, nunca Sí. se coloca junto. No porque es un material que ocupa un volumen y sería imposible colocarlo al mismo tiempo. Te ahogarías inmediatamente. No sé cómo será en Venezuela, pero la verdad que cuando te colocan eso es bastante molesto. Y yo no sé por qué los odontólogos, no sé qué pasará en Venezuela, tienen la costumbre de preguntarte algo y uno Sí. obviamente Sí, no puede hablar. Sí, preguntamos cuando estamos colocando algo en la boca, pero cuando sacamos dejamos de hacer la Es pregunta. Claro. verdad, No sé por es qué, verdad. como- Es un poquito morbo. llamativo el tema. Bueno, contame de qué se trata este Entonces, escáner. El escáner, como dijiste, va a reemplazar eso. ¿Y qué vamos a hacer? Va a ser una reproducción en 3D de tu boca, con exactitud. Bien, ¿para qué sirve eso? De esa forma obtengo un modelo Ujú. digital de tu boca. Con eso, por ejemplo, vamos a suponer que vos tengo que hacerte una carilla de porcelana, Sí. una incrustación, una corona. Escaneo tu boca con un software de diseño que esté involucrado en la compu. Diseñamos el dientito, la incrustación. Esa información se pasa a una talladora digital y con un bloque de cerámica se talla y aparece el diente, la incrustación o la corona o la ¿Vos me carilla. decís que eso se puede hacer en un mismo día, en un mismo momento? Se puede hacer en un mismo día, pero también puedes venir al consultorio, te escaneo, Eso es rápido. 10 minutos, 5, te fuiste. Sí. Diseñamos, te llamo, venite mañana o más tarde o en 2 días Bien, y colocamos el dispositivo, la corona o el... Vení, voy a pasar. acá te invito a mi sillón odontológico, mira. Entonces O vivo es esto. vamos a colocar los guantes Bueno, y voy a hacer el escaneo. bien. Vamos a empezar por el maxilar inferior. Mira cómo es el aparatito. ¿Vos me tocás algo de la cavidad bucal o no? No, mira, Ajá. yo solamente utilizo este dispositivo Sí. que saca muchas fotos por segundo, miles de fotos por segundo, y hacemos esto. ¿Ella qué va a hacer? Ella me va... No me asustes. No, me va a colocar... Solo lo prendí. Ah, Lo bueno, enciendo bien, bien, por bien. las dudas. ¿Qué hace? Abro la boca. Mira, ¿ves? Ujú, ¿Estás viendo la pantalla lo que hace? ujú. Sí. Cierra un poquito. Ujú. Y ves cómo se empieza a ver el maxilar Vamos a bendita con esto. de una. Ujú. Y mira, y ya completo de esta forma el maxilar inferior. Ujú. Mira, abríselo, Dani, y mostrá. A ver. Mira.
Ahí tengo el maxilar inferior. Perfecto. Tengo todos los dientes. Ahí tengo una amalgama de mercurio, ¿no? Hay que sacarla esa. Hay que sacarla. Para un No retoque tengo más acá tiempo abajo. para encima, frente a Acá. la cámara. Incisal, Doc. Espera. Cerra un poquitito. Ahí va, eso. Hermoso. Ahora vamos a hacer lo mismo en el maxilar superior. ¿Listo? Listo. Hacemos lo mismo en el maxilar superior. Mira. Ahí va. Y esto está reemplazando entonces esa impresión con esa pasta que te va a ahogar. Hacemos así. Ujú. Ahora cierra un poquitito. Ahí va. No es lo mismo el sillón que estar acá parado. Perfecto. Del otro lado, me falta. Sector 1. Ahí va. Ujú. El doctor tiene la boca impecable. Sí, un placer escanear. Ahí está. ¿Está bien la boca? Sí, sí. ¿Salió bien? Bueno, qué suerte, ¿no? Sí. Hacemos la mordida. Listo. Le hacemos Ahí va. la mordida. Ujú. Mira, abrí grande. Mordé. Espera, Doc. Ah, no. Pará. Deja Apágalo. que te lo- Ajá. No lo prendas todavía. Ahí No va, enciende. dale. Avísame. Mordé. Mantén cerrado. Ahora sí, encendé. Ujú. Listo. Perfecto. Bien, ¿sí está? Ahí está. Listo. Ya está escaneado. Ahí tenemos la reproducción en 3D. Está más blanco mis dientes que eso, quiero pensar, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí se ven amarillitos. Podemos Ahí cambiar ya. el color. Bien, bien. Procesamos. Ahora, una vez que tenemos eso. Qué interesante. ¿Me puedo parar? Sí, se ya. puede parar, ya está. Listo. Esto reemplazó colocarte las cubetas y ese material en la boca. Cumplí, Listo. Excelente. cumplí, Muy bien. cumplí. Dije que me iba a escanear en vivo. Gracias. Para el público que me vio el domingo pasado, que nos vio el domingo Es verdad. pasado. Cumplió el doctor. Cumplí. Entonces, hablando un poco de flujo digital, si querés tenemos unas imágenes para A mostrar. ver, mostremos. El paciente viene al consultorio con las imágenes. O sea, esto es parte de un diagnóstico que hacemos con el paciente, Sí. que no es solamente hacer el escaneo. Necesitamos también tomografías computadas. Vos venís a hacerte un implante, por ejemplo, Sí. o alguna carilla. Yo tengo que hacer un diagnóstico de tu boca. Necesito imágenes tomográficas. ¿Este es tomógrafo? Es un tomógrafo, exactamente. El tomógrafo me va a dar precisión no solamente para estructuras anatómicas, densidad de hueso. ¿Vos en el tomógrafo podés visualizar el nervio dentario inferior? Justamente por eso hacemos tomografías computadas. La tomografía computada me permite a mí poder posicionar el nervio dentario inferior, el seno maxilar, ver la longitud y las características de los conductos radiculares, el trayecto, medir. Es una persona que le falta una pieza acá. Claro, medir qué distancia tengo en milímetros desde el reborde hasta el nervio para saber qué implante voy a profundidad. colocar. Entonces, ¿y qué pasa? La tomografía computada me aporta esos datos en alto. Te hago una pregunta, Sí. porque he visto que algunos lo pueden hacer esto a ciegas, ¿no? ¿Qué peligro hay si vos no podés ver la profundidad y profundizás y lesionás el dentario inferior? ¿Qué pasa? Si yo lo llego a seccionar al nervio dentario inferior, Sí. dejo al paciente con una anestesia completa. El paciente queda anestesiado para siempre si secciono el nervio dentario inferior. Ahora, y si yo lo llego a tocar solamente con una fresa, apoyo una fresa o un instrumento, voy a producir una disestesia, que es una alteración de la sensibilidad, que puede ser hipoestésica con menos sensibilidad o hiperestésica. Voy a producir alguna alteración en el nervio. Pero si lo corto, genera una anestesia completa. ¿Pero esto es bastante común de hacer en los consultorios que hacen implantes o vos tenés tecnología más específica? Todos los que realizamos implantología, sí o sí, sí o sí. debemos pedirle a un paciente Bien. una imagen tomográfica. ¿Por qué? Las imágenes simples, como ser la panorámica o la periapical, no dan exactitud, están magnificadas. No podemos saber la exactitud. Aparte no tenemos el ancho, Claro. que lo podemos ver para saber qué tipo de implante podemos colocar en ancho. ¿Qué vemos? Entonces, el paciente... Este no soy yo, claramente. Vamos a suponer que este es un paciente que le hicimos un escaneo. Sí. Le hicimos un escaneo, tiene 3 implantes, se diseña con el software de diseño las coronas de porcelana. Y la gente dirá, ¿por qué tiene agujereado? Ya viene con caries. Porque, Implante. porque estas coronas de porcelana están diseñadas para cementar y ser atornilladas al implante. Después se le cubre esta zona con un material del mismo color. ¿Se gira la pieza o se coloca un tornillo dentro No, de la pieza? la pieza calza sobre un elemento, queda cementado, y ese elemento, que es un conector, va atornillado al implante. El implante tiene una plataforma que puede ser hexagonal, externa, interna, y hay un elemento que calza dentro y la corona va cementada. ¿Qué vida puede tener un implante? O sea, porque es una técnica realmente
relativamente, quiero decir, novedosa o no. Sí, o sea, mira, hay registros de pacientes que tienen implantes por más de 20, 30 años sin ningún problema. Va a ¿Qué depender. pasa? Por ejemplo, en cadera, si hay un desgaste o se afloja la prótesis, hay un recambio. Pero ¿qué pasa en la boca? ¿Hay que hacer recambio también? Sí, si el paciente sufre por ejemplo, el paciente que tiene enfermedad periodontal y hacen Sí. periodontitis y pierden los dientes, Sí. también pueden perder los implantes, haciendo una periimplantitis. Se puede cambiar. ¿Y cómo lo siente el paciente? En la cadera, por ejemplo, siente dolor, pero ¿qué pasa en la Inflamación, boca? sangrado, dolor. Inflamación, sangrado, dolor. A veces el paciente puede tener inflamación, Ujú. sangrado y puede ser asintomático. Lo vamos a ver con imágenes. Por eso es importante la consulta. Vemos el estudio de imagen. Antes te mostré la tomografía computada, pero yo con ese software puedo navegar, dibujar, buscar el nervio, hacer cortes milímetro a milímetro para saber con exactitud qué ancho tengo, buscar el nervio dentario inferior, reposicionarlo. Si lo vi y lo veo mejor en una imagen, lo reposiciono. Mido de la cresta cuánto tengo hacia el nervio para saber qué tipo de Claro. implante voy a colocar. Bueno, El vale decir ancho. que hoy por hoy la implantología tiene que ver con precisión milimétrica, Precisión nanométrica casi. nanométrica. Sí, porque esto hablamos más específico del milímetro. Y acá está Sí. Leticia, en mi consultorio, Sí. haciendo un diseño. Hicimos el escaneo, los Stone Trooper ahí mirando que esté Sí. todo bien. Está diseñando, Perdón, diseñando. Y ahora, una vez que está todo diseñado, este es otro escáner, es un escáner más grande, no lo trajimos hoy porque es un robot muy grandecito. Sí. Tiene el software de diseño, Es diseñamos impresionante esto. y eso lo exportamos. Vos lo podés girar eso también, Claro. eso que me hiciste a mí. A ver Sí. cómo lo girás y ya nos vamos. Mira, ahí, mira esto importante. Impresionante. Ah, esto es lo que talla. Exportamos el archivo del diseño a un cubo. Ahí Este es el cubo. Claro. Y esto se talla. Eso se talla. Ah, Las fresas se talla Impresionante. y en 5 a 15 minutos podemos tener una pieza dentaria terminada. Se mete en un horno para un glaseado y más o menos en media hora, como muchos, tenés el diente terminado. Con color, brillo y todo. Impresionante. Lo Terrible. felicito. Gracias por venir. Es un poquito manchado. Por los guantes, por manchado el guantes. saco, manchado Por el guantes. saco. Bueno, gracias. Gracias. Se quedan con nosotros un Nos rato. quedamos ¿no? acá. Por supuesto. Bueno, vamos a hablar acerca de algo interesantísimo esto, ¿no? Lo decimos acá, estamos viendo el presente, pero que en realidad para muchas personas es el futuro. Y esto es como se deben hacer las cosas. Es interesante que los avances médicos sean para todos, ¿no? Que no sean solamente para un pequeño grupo poblacional. Vamos a hablar acerca de cáncer de riñón. La palabra cáncer asusta muchas veces, pero es importantísimo que nosotros hablemos de patologías que a veces no se ven, porque muchas veces las personas tienen un cáncer de riñón y no se enteran. Cuando empezó la época de la ecografía, la era de ecografía, se llamaban incidentalomas, porque uno hacía una ecografía del abdomen y de golpe se encontraba en la zona abdominal o retroperitoneal con un tumor en el riñón. Para hablar de este tema estamos aquí con la doctora Paula Grinstein, que es médica uróloga. Gracias por haber venido. Gracias, Guillermo, por la invitación. No sé si esto es observacional o hay algún dato estadístico de que estamos viendo más cánceres de riñón. Sí, los cánceres de riñón están en aumento, pero se cree que es justamente por esto que comentaste, porque se están diagnosticando más por el acceso que estamos teniendo a los nuevos métodos por imágenes. Entonces, por ahí una persona se hace una ecografía o una tomografía por otro tema y aparece como hallazgo un tumor de riñón que nunca dio síntomas, y por ahí se hubiese enterado esa persona que tenía un tumor de riñón muchos años después, con la aparición de síntomas, cuando ya por ahí era tarde. ¿A partir de qué edad se puede desarrollar un tumor de riñón? ¿Existen tumores de riñón en la infancia? Existen tumores de riñón en la infancia y existen también tumores de riñón en la vida adulta. En general son dos completamente diferentes, dos tipos de tumores completamente diferentes, los que se dan en la infancia, y los que se dan en la adultez en general están asociados al cigarrillo, que es uno de los factores de riesgo más importantes que existe hoy en día para los tumores de riñón. También hay asociaciones con el síndrome metabólico, pacientes que son obesos, hipertensos, sedentarios, y también un componente genético importante. ¿Es más frecuente en hombres o en mujeres? Es más frecuente en hombres. ¿Y se sabe por qué? ¿Por el tabaquismo tiene que ver esto? Porque las mujeres van igualando prácticamente. Sí, las el mujeres se consumo de están tabaco. igualando y el componente genético también es más frecuente en hombres. Ahora, por ejemplo, imaginemos, ¿no?, que una persona de 85 años va a hacerse una ecografía para, no sé, un control de una cirugía y le encontrás un tumor de riñón de 2-3 centímetros. ¿Ese paciente es pasible de tratamiento quirúrgico o simplemente observacional? Bueno, es una buena pregunta. Obviamente siempre cuando uno toma un tratamiento tiene en cuenta al paciente en su conjunto. No es lo mismo un tumor de riñón en un paciente por ahí de 50 años que no tiene antecedentes, y no es lo mismo en un paciente
mayor de 3 centímetros. Hay que tener en cuenta muchos factores. Por ejemplo, la expectativa de vida de esa persona, si tiene otros factores de riesgo y demás, y si da síntomas o no da síntomas. En general, tumores menores de 4 centímetros se puede hacer lo que se llama vigilancia activa, que es controlar. Cada tanto, hacer una ecografía. Sí, en general o una vez estudios. al año se puede controlar con algún método por imágenes y ver si crece o si no crece. Si ese tumor se mantiene igual a lo largo del tiempo, muchas veces no se hace tratamiento activo. Dijiste sino que algunos se factores de controla. riesgo que tiene que ver con la genética, tiene que ver con el tabaquismo, tiene que ver con la obesidad. ¿Hay algún otro factor que pueda generar o que se esté estudiando que puede generar este tipo de tumor? Sí, estos son los más importantes en lo que están asociados. También se están estudiando otros, por ejemplo, también la resistencia a la insulina, bueno, eso que incluye también el síndrome metabólico, y después la exposición a ciertos factores ambientales también. Pero los que están demostrados, por lo menos que están descritos en las guías, hoy en día son esos. ¿Cómo una persona que está así, parado como yo, que trabaja todos los días, cómo me entero que tengo un tumor de riñón? Bueno, lo que hablábamos recién, la mayoría de los casos, o la Son mayoría de las silentes. veces, son silentes, no da síntomas. Cuando dan síntomas, que los más frecuentes puede ser sangre en la orina, que se llama hematuria, o una tumoración a nivel de la zona de riñón, en la zona lumbar, o dolor en la zona, es en general cuando ya están crecidos o están bastante avanzados. En general son silentes, no da síntomas y justamente son hallazgos. Por eso también se cree que aumentó tanto la incidencia. Cuando empecé a estudiar medicina se decía que el tumor de riñón también hacía transpirar mucho a la gente de noche, que podía provocar sangrado en orina y a veces abombamiento de la Sí. fosa lumbar, ¿no? Sí, exactamente. Puede dar otros síntomas porque están asociados a veces a lo que se llama síndromes paraneoplásicos, Ujú. que da algunos síntomas que muchas veces no se relacionan con el tumor y puede ser esto, puede tener fiebre, puede tener aumento de la presión arterial sin causa, sin otras Sí, sin otra causas, condición, sí. puede generar hipoglucemias, por ejemplo. Bien, ahora, hecho el diagnóstico por ecografía, ¿qué más se pide? O sea, ¿tiene que ver el tamaño para tomar una conducta quirúrgica? ¿Hay tratamiento médico para esto? ¿Cuál es la conducta que se adopta? Sí, la conducta hoy en día la más importante es la cirugía. Ujú. La cirugía es el único tratamiento curativo que hay para estos pacientes. Después hay otros casos donde sí se puede hacer otro tipo de terapia, pero la cirugía es lo principal en este tipo de pacientes. Dentro de la cirugía se puede hacer o nefrectomía radical, que es sacar el todo. riñón en su manera completa, o nefrectomía parcial, que es solamente sacar el tumor con márgenes oncológicos y preservar el riñón. Vos sos bastante más joven que yo. Cuando empecé a hacer cirugía, se hacía cirugía a cielo abierto, bastante doloroso el posoperatorio, porque había que separar las costillas. Generaba mucho Sí. disconfort en el paciente y generalmente se sacaba el riñón entero, independientemente del tamaño de ese riñón. ¿Cómo evolucionó esto? ¿La laparoscopía cambió el paradigma ese? Sí, la laparoscopía cambió el paradigma y también cambió el paradigma este tema del dolor, porque la estar de riñón en una localización donde justamente hay que separar las costillas para poder acceder es muy doloroso el posoperatorio. La laparoscopía y la cirugía robótica vinieron a cambiar un poco ese paradigma, donde el posoperatorio es mucho más rápido, el tiempo de internación, el sangrado, el manejo del dolor, con los mismos índices oncológicos. Bien, estamos viendo ahí la cirugía robótica, algo que vino hace ya un tiempo, hace unos 20 años para quedarse. Vamos a hablar de este tema también con el doctor Juan P. Kolch acerca de la cirugía robótica hepática. Pero uno cuando ve el robot piensa en otro tipo de cirugías, piensa en cirugía de próstata, que fue Exacto. diseñado inicialmente para eso, pues se fue ampliando, intestino, esófago, hígado. Y en riñón, ¿qué beneficios tiene la cirugía robótica? Sí, los beneficios que tiene la cirugía robótica, sobre todo en la nefrectomía parcial, que es cuando se preserva el O riñón, sacas un pedazo de riñón. donde saco un pedazo de riñón, de tumor y se preserva el riñón. Si el tumor es grande, eso depende del tamaño del tumor para tomar la decisión. Sí, depende del tamaño, depende de la localización también del tumor, si está cercano o no a los grandes vasos o la vía urinaria, pero en general cuando se encara una cirugía conservadora de riñón, el robot lo que da, bueno, es una visión mucho más ampliada, donde tiene unos márgenes de seguridad mucho más claros, con menor sangrado y mayor seguridad. Bien.
Una vez extraída ese tumor, me imagino que hay un análisis del mismo. ¿Y cuáles son los tratamientos a seguir? Dijiste curación. ¿Hay criterio curativo en cirugía oncológica renal? Sí, como todo, cuando el tumor es detectado a tiempo y el tratamiento se puede hacer a tiempo, sí, es una patología curativa, sí. ¿Qué tipo de tratamiento hay? Porque en un momento se decía que no había ningún tratamiento específico, se utilizaba interferón para el tratamiento de tumores renales. Después, bueno, fueron surgiendo otro tipo de terapias. ¿Qué terapia se da actualmente para el tratamiento del cáncer renal? La mayoría de los pacientes no necesita hacer una terapia extra, obviamente todo va a depender si está localizado en el riñón, si tiene obviamente secundarismo o metástasis en otros lados y de la estirpe del tumor. Pero se puede hacer, en una época se usaba el interferón, hoy en día están los inhibidores de la angiogénesis y en algunos casos se puede hacer la quimioterapia también. ¿Existe la posibilidad de que una persona que ha tenido un cáncer de riñón de un lado, ese tumor pueda aparecer del otro riñón? Sí, se puede tener o varios tumores dentro del mismo riñón, o se puede tener un tumor de riñón bilateral, o se puede tener tanto sincrónico como asincrónico, o sea, en el mismo momento o mucho tiempo después de haber tenido uno en otro riñón. Bien, muy interesante. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una pequeña tanda y vamos a volver aquí al estudio con el doctor Pablo Contreras, que vamos a hablar acerca de también litiasis urinaria, y también con el doctor Juan Pecolg acerca de los avances de la cirugía hepática y tratamiento con cirugía robótica. Pequeña tanda, enseguida volvemos, no se vaya. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Con la última tecnología y profesionales altamente capacitados. Es bueno que sepas que estamos ahí. Grupo Emerger, compromiso profesional. No voy a poder ir porque tengo un anzuelo en el ojo. Estoy muy mal de la panza y me voy a quedar en casa. Anzuelo o orzuelo, se le suele decir. Podés poner excusas con la salud, pero ninguna a la hora de cuidarla. Luchito. Medife, cobertura médica. En Ciensa desarrollamos soluciones estratégicas que anticipan el rumbo de nuestro sector. Los tratamientos en terapias especiales cambian, los pacientes también. Ciensa, la salud es nuestro compromiso. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Diagnóstico por imágenes, con tecnología de última generación. Laboratorio de análisis clínicos. Contamos con una planta de 900 metros cuadrados. Biología molecular, panel viral multirrespiratorio y COVID-19. Centro Rossi, cuidándote siempre. Somos Vacunar. Hace 30 años que cuidamos la salud de las personas a través de la aplicación de vacunas. Acércate a nuestro centro sin turno previo o solicita el servicio gratuito Vacunar en Casa. Conoce más en www.vacunar.com.ar.